Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, bienvenidos nuevamente al curso. Sí, José. Listo, entonces les voy a compartir acá la pantalla y vamos hoy a hablar de los circuitos en paralelo. Porfa, me confirman si están viendo ahí mi pantalla. Sí, se ve, profe, se Sí, ve. profe, sí. Listo, gracias. Bueno, vamos a revisar hoy esta presentación. Vamos a ver las aplicaciones del circuito en paralelo, vamos a ver la teoría que está detrás de todo esto y como siempre a lo último vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces tenemos una introducción a los circuitos en paralelo, vamos a revisar la ley de Ohm aplicados a circuitos en paralelo, cálculo de la resistencia equivalente, las características de los circuitos en paralelo, algunas aplicaciones y vamos a mirar un ejemplo práctico. Entonces acá tenemos en esta imagen un circuito muy sencillo compuesto por una batería y tres resistencias conectadas en paralelo. Entonces vamos a leer la definición y vamos desglosando esto poco a poco. Entonces un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces acá tenemos un diagrama básico de un circuito en paralelo con tres resistencias. Listo. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Uno de los objetivos de este curso es que nosotros entendamos, comprendamos y apliquemos la ley de Ohm. Si ustedes leen el programa, en el programa nos hacen hincapié en eso. Tenemos que aprender la ley de Ohm, Buenas la tardes, ley de profe, Watt. qué pena. Buenas tardes, Brian. Listo. Entonces, es importante que la aprendamos de memoria y que la sepamos utilizar. Entonces, acá tenemos un circuito en paralelo, un circuito muy sencillo, este que ustedes ven acá, compuesto por una pila y tres bombillos. Entonces acá nos dice que en circuitos en paralelo la tensión es la misma a través de cada rama. Cuando nos hablan de rama, nos hablan de estas divisiones que tenemos acá. Entonces, acá podemos analizar rápidamente este circuito y podemos ver, por ejemplo, que cada uno de los componentes está conectado directamente a la pila. Esto pues tiene unas características especiales, tiene unas particularidades con respecto al circuito en serie. Entonces hay que mirar las diferentes aplicaciones y las diferentes configuraciones para identificar sobre todo. Tenemos que identificar si un circuito está en serie, está en paralelo o es un circuito mixto, como vamos a ver más adelante. Hoy estamos detallando la parte de los circuitos en paralelo para entender sus características. Acá en la siguiente imagen tenemos un circuito donde tenemos dos lámparas o dos bombillos conectados en paralelo y a su vez están en serie conectado con un interruptor, el cual está conectado en serie con la pila. Entonces acá nos vamos a detener solamente a analizar cómo es esta configuración en paralelo. Sí, José, Buenas tardes, profe. buenas Profe, tardes. estoy en el transporte, pero entonces voy escuchando la clase. O sea, voy participando ahí desde el celular. Apenas llegue me conecto al computador. Listo, José, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces les decía que tenemos que identificar cuando un circuito está en paralelo. Entonces vamos a mirar cuáles son algunas de sus características.
Entonces acá nos dicen ya de una manera más formal, ya con una fórmula matemática muy sencilla, cómo se divide la tensión en un circuito en paralelo. ¿Cómo se va a dividir? Acá lo que nos está diciendo que la tensión total, por ejemplo acá de la pila, va a ser igual a la tensión en cada una de las cargas o en cada una de las resistencias. Estas resistencias por lo general, estos modelos, estos esquemas que ustedes ven acá son modelos de circuitos más complejos en el sentido que abarca muchas cosas, no complejo de difícil, sino de que abarca más cosas. Por ejemplo, podría ser el modelo de una empresa donde hayan, por ejemplo, tres motores, o de la casa, donde usted tiene conectado, por ejemplo, acá la lavadora, acá la licuadora, acá em, el televisor. Entonces, estos son modelos y tenemos que entender qué es lo que nos están queriendo decir ahí con estos diagramas. Entonces, acá la tensión total se va a dividir, o mejor, va a ser igual a la de la pila, a la de la fuente, dependiendo qué tan confiable es esta fuente. No es lo mismo usted conectar unos elementos a una fuente de poder de un laboratorio de 12 voltios de corriente continua, por ejemplo los que tenemos en el SENA. Usted puede conectar muchos elementos y no va a haber una pérdida de tensión, no van a haber caídas de tensión, porque es una fuente muy confiable. Diferente si usted conecta el mismo número de elementos a una pila, por ejemplo, de 12 voltios de un carro, que si usted va y mide transcurrida media hora, una hora, esa batería ya se va a empezar a descargar. Entonces es dependiendo también de la fuente. Acá en este curso, como estamos hablando, es de corriente directa, de tensión directa, de energía directa. Entonces tenemos que tener claro que nos estamos refiriendo a este tipo de fuentes, a las baterías, a las pilas, a los alternadores, a los motores de corriente directa, a todo esto. No podemos confundirla con la tensión que nosotros medimos, por ejemplo, en la casa, que eso ya es una otra forma de energía, es una energía alterna. Al igual este, como es un curso introductorio, es un curso básico, todos estos conceptos que estamos tratando, ustedes lo pueden utilizar también para analizar la corriente alterna, o para los que ya de pronto tienen alguna experiencia, saben de lo que estamos hablando acá. Listo. En esta configuración en paralelo me dan una fórmula para hallar la resistencia equivalente. Si ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de circuitos en serie, simplemente sumábamos las resistencias de una manera aritmética. Si teníamos, por ejemplo, tres resistencias de 100, pues nos daba 300. Si teníamos una de 200, una de 300, una de 1000, pues nos da 1500. Así se sumaba, así de fácil. Acá esta fórmula es un poquito diferente. Hay que saberla aplicar para no confundir y para no sumarla de manera errónea. Entonces ya vamos a ver en el ejemplo cómo se suma esto. Porque pues viendo acá la fórmula no vamos a entender mucho. Sin embargo, pues la tenemos que tener en mente. Y acá lo que nos está diciendo es que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de dichas resistencias. Es lo que está diciendo acá. Entonces, por ejemplo, acá en este circuito tenemos n resistencias. ¿Cómo las vamos a sumar? Simplemente vamos a sacar el inverso, a sumar el inverso, perdón, de cada una. Una vez que tengamos esa suma, volvemos a sacar a dividir acá esto entre 1, que sería lo mismo que decir que sacarle el inverso y ya nos da el resultado. Entonces vamos a mirar esto con calma. Vamos a hacer este ejercicio para entender más esto que estamos hablando ahí. Entonces tenemos un circuito que está compuesto por una pila de 12 voltios y están conectados en paralelo tres resistencias, una de 220, una de 1000 y una de 470. Y nos piden hallar la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a utilizar la fórmula y vamos a mirar cómo sucede esto. Entonces simplemente es reemplazar en una ecuación, no tiene más misterio. Obviamente esto se puede hacer a mano. La idea del curso no es centrarnos tanto en la parte matemática, sino en la parte conceptual. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Entonces cualquier calculadora científica que ustedes puedan descargar de internet para cualquier sistema que tengan Android o iOS le puede servir, de estas gratuitas. Acá para Windows hay unas, pero no son tan buenas. Yo tengo acá una, pero no es tan bonita. Hay unas que sí son más chéveres, pero son de pago y pues no vale la pena comprar una calculadora de esas. Entonces, simplemente vamos a meter estos datos ahí a la calculadora. Entonces tenemos acá la, la ecuación principal y simplemente voy a ingresar estos datos ahí. Entonces sería 220, 1000 y 470. Entonces el inverso de esos números, ¿no? No se nos olvide. Entonces 1 sobre 220, 1 sobre 1000 más 1 sobre 470. Cuando ustedes hagan esa operación allá en la calculadora, les va a dar este número. O les va a dar un número en decimal también. Depende de la calculadora. Cuando ustedes tengan este número ahí, esa no es la respuesta. La respuesta es sacarle el inverso. ¿Qué es sacarle el inverso? Lo que está abajo, pasarlo arriba, y lo que está arriba, pasarlo abajo, que es lo que hicimos acá. Ver. 517.000 dividido entre 3.967. Una vez que usted haya hecho ese cálculo, le va a dar 130.32 ohmios. Sencillo, ¿no? O sea, no tiene mayor complique. Hay que saber utilizar la calculadora. ¿Alguien tiene alguna duda con este cálculo que acabamos de hacer? ¿Con este procedimiento? Para revisarlo de una vez. Profe, ¿por qué se invierten los valores cuando ya estamos casi al final del procedimiento? Precisamente acá en este paso, lo que me está diciendo, el inverso de la resistencia equivalente es igual a un número, ¿sí? Pero acá en la fórmula me están diciendo es el inverso, entonces necesito es hallar este valor, R equivalente. Entonces, acá si se acuerdan del colegio, usted pasa, lo que está dividiendo lo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando lo pasa a dividir. Simplemente acá despejamos esta variable, que en este caso es la R equivalente, es la incógnita de la ecuación. Listo, profe, ya entendí ahí ese pasito que estaba confundido. Listo. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con esto? ¿Es necesario que abramos la calculadora acá y lo hagamos entre todos? Sí, profe, ahora la Sí, calculadora profe, para ti. sí, abre la profe. calculadora y que no sale la cara. Listo. Como les decía, esta calculadora que yo tengo acá de Windows no es tan buena. Sin embargo, se puede hacer. Ustedes pueden descargar una mejor ahí en el Android. Es más, son gratis también y son más chéveres. Entonces voy a abrir acá la calculadora que yo tengo. Esta es una calculadora científica que descargué acá también gratis en la tienda de Microsoft. Entonces, también los que quieran pueden descargarla. Listo, ¿me confirman si están viendo ahí la calculadora? Sí, profe, ahí se ve la calculadora. Sí, señor. Listo. Entonces, teníamos tres resistencias. Una de 220, ¿cierto? Una de Sí, 470 señor. y una de 1000. Entonces la vamos a sumar. ¿Cómo se suma esto? Vea, abro acá un paréntesis y pongo 1 sobre 220. Cierro el paréntesis. Más, abro el paréntesis. Esto, como les digo, porque esta calculadora es un poquito obsoleta, toca utilizar los paréntesis. En otras no. 1 sobre 1000.
más 1 sobre 470. Esos eran los valores de las resistencias. Como ustedes pueden ver, siempre le saco el inverso. El inverso es dividir 1 entre cualquier número, entre el número que nosotros querramos. Entonces, 1 sobre 220 más 1 sobre 1000 más 1 sobre 470 y yo le doy acá igual. Ese número que ustedes están viendo, esta calculadora me lo da en decimal. En otras me lo da en fracción. Entonces, acá este número ya quedó guardado en la memoria de la calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar el inverso a ese número. ¿Cómo le saco el inverso? Entonces, tomo y escribo 1 dividido entre answer. Esta tecla que se llama ANS es de answer de respuesta en inglés. Answer es respuesta. Entonces, ya como quedó guardada en la memoria, simplemente le pongo esa tecla y ya me da el número, que es 130.32 ohmios. Estamos hablando de ohmios. ¿Sí? ¿Ya? ¿Mejor explicado? Muy claro. Profe, hasta el 5, 130.325. No, 32 ohmios. Usted lo puede aproximar a una cifra. Usted puede decir 130.3 ohmios y está bien. Es dependiendo acá la siguiente cifra decimal. Por ejemplo, si este no fuera un 32, sino fuera un 37, entonces yo diría 130.4, lo aproximaría. Es dependiendo del número. Ah, listo, profe, listo. Si está por debajo de 5, usted lo aproxima mejor a 3, entonces 130.3. Está bien aproximado. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud de lo que hicimos ahí, del manejo de la calculadora? No, todo bien, ya entendí ya, profe. Listo. Entonces, les recomiendo que tengan ahí a la mano una calculadora en el celular, que no utilicen esta porque esta no es tan buena. Visualmente me refiero. Obviamente, pues los cálculos iban a hacer lo que corresponde ahí. Entonces, volvemos acá a la presentación. Listo. ¿Alguna pregunta de la parte conceptual del circuito? No es lo de la fórmula, sino de acá del concepto. Entonces, ¿qué queremos ver? Que estas tres resistencias yo las puedo escribir como una sola. O sea, una resistencia de 220 más una de 1000 más una de 470 es equivalente a tener solo una de 130.32 ohmios. Algo que ustedes pueden analizar acá es que 130.32 es más pequeño que cualquiera de las tres resistencias. Entonces, cuando yo sumo en paralelo, yo estoy disminuyendo la resistencia cuando voy a hallar la resistencia equivalente. Ve acá la más pequeña era de 220 y resulta que la suma de esas tres me va a dar 130. Entonces es un pequeño indicio para saber cómo estoy haciendo mi cálculo, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Listo. Vamos a mirar algunas de las características de la conexión en paralelo. Entonces, si un componente falla, el circuito no se interrumpe. Entonces tiene mucho sentido que nosotros, por ejemplo, en la casa conectemos las cosas en paralelo, que su instalación en su casa esté en paralelo, que la instalación en una fábrica esté en paralelo, que si, por ejemplo, falla el bombillo de la cocina, no se le vaya a apagar el bombillo de la habitación, que si le falla la ducha eléctrica, no le vaya a fallar la licuadora. Entonces tiene mucho sentido que las instalaciones eléctricas estén hechas en paralelo, hablando de, de las que nosotros tenemos en la casa. Obviamente, pues hay cosas que sí se conectan en serie, ya las revisamos la clase pasada, entonces es importante tener esa distinción, saber cuáles son las diferencias. Otra de las características es que tienen la misma tensión en todos los componentes. Como veíamos acá, si usted analiza en las tres cargas, en las tres resistencias, va a tener la misma tensión. ¿Cuál va a ser la tensión ahí? La misma de la fuente, en este caso 12 voltios. Eso es algo importante. Otra cosa que nos dice acá,
es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Entonces, por ejemplo, acá volviendo a esta imagen. En teoría, si yo pusiera otros 3 bombillos o otros 5 bombillos, todos estarían a la misma tensión. Obviamente acá vemos claramente que esta pila no va a ser suficiente para alumbrar los bombillos, aún siendo que están conectadas en paralelo y que están todos a los 12 voltios o a los 9 voltios, en este caso una pila de 9 voltios. Muy diferente si usted va y la conecta, como decíamos al principio, a una fuente de laboratorio, que ella sí va a ser capaz de soportar ese número de cargas. Entonces ahí cuando nos dice, cuando añadimos cargas, no va a sufrir la fuente. Pues es relativo, dependiendo de la fuente. Por ejemplo, en una ciudad, cuando van a construir una torre nueva, un conjunto nuevo, pues no se va a sentir tanto porque pues es un sistema muy robusto donde estamos todos interconectados con por ejemplo, la central de San Carlos, la de Hidroituango, la de Termopaipa, todo esto está conectado, entonces no se va a sentir. Ahí es donde se refiere. A eso se refiere esta parte de acá. Añadir componentes, pero dependiendo de la fuente. Listo. Las aplicaciones. Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, en el hogar, la instalación eléctrica doméstica está conectada en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la habitación 1, la habitación 2, la cocina, la sala, acá el vestíbulo, el baño. Todo esto que ustedes ven acá es un diagrama unifilar y está conectado en paralelo. Entonces es importante que usted entienda, que usted tenga en mente cómo hacer un diseño de estos. Entonces, ¿qué es lo importante? Para que yo haga esta reducción de cargas, para yo hallar el calibre del cable principal, por ejemplo, entre otras aplicaciones. Entonces usted mira qué cargas va a conectar y usted halla la corriente principal. Con esa corriente principal, usted halla el calibre de este cable de acá, del tablero principal. Generalmente, nosotros usamos... Sí, Sebastián o John Henry. Profe, una consulta. Señor. De acuerdo a lo que su merced dice de las cargas, la carga se mide por vatiaje, ¿cierto? Las cargas la medimos, sí, o sea, hay que mirar. Si usted va a comprar, por ejemplo, no sé, una ducha de cuántos vatios es, o una estufa. Un ejemplo, 35 amperios, es lo que tengo entendido. Pero no confundamos la potencia con la corriente. Sí. Sí, sino que pues en amperios más o menos 35-40. En profe. amperios va a consumir máximo 30 amperios. Ok, en vatiaje sí no sé exactamente. Tocaría hacer la conversión. Entonces multiplicar 30 por 120, ¿cuánto sería más o menos? Porque 120 es la tensión, ¿no? Sí, señor. Entonces, a lo que vamos es que siempre nosotros trabajamos exactamente. Usted va a conectar cierto equipo, usted mira a ver cuánta corriente va a consumir ese equipo. Una vez que usted sepa esa corriente, usted puede calcular no solo el conductor, para que eso no se le dañe, sino la protección. ¿Qué es la protección? Lo que nosotros llamamos los tacos. Lo que tenemos allá en la casa. Eso pues es un término que se utiliza coloquialmente, eso no se llama taco, eso se llama breaker. O como se llama también, un término más exacto, eso se llama un disyuntor termomagnético, porque lo que hace es medir el campo magnético y medir la temperatura. Cuando se sube la temperatura y cuando se sube el campo magnético, cuando yo excedo la corriente. Por eso es tan importante yo hacer el cálculo siempre de la corriente, porque con ese parámetro calculo el campo magnético, calculo la temperatura y calculo la protección. Entonces le voy a poner un ejemplo acá que siempre nos ha pasado. Usted tiene acá su instalación normal y está acá en el baño o está acá en la cocina. Y usted en su cocina
un día le dio por comprar un horno eléctrico y vino y lo conectó y ese horno pues le va a consumir una corriente que usted no tenía presupuestada. Usted llega y lo conecta acá y ese cable no estaba diseñado para eso. ¿Qué va a pasar? Se le va a calentar ese cable y si usted pues tiene bien conectada la protección, se le va a saltar ese breaker. Por ejemplo, ese breaker podría ser de 20 amperios, se le salta porque excede la corriente. ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería usted venir acá al tablero de distribución, hacer un circuito independiente, usted calcula su cable más ancho, de un calibre más grande, por ejemplo que haya tenido un 12, usted va y le pone un 10 o le pone un 8. Eso sería lo correcto. ¿Qué sucede a veces? Que en lugar de cambiar el conductor, cambian es el breaker. Entonces dice, como este breaker de 20 amperios se me está saltando, voy y le pongo uno de 30. Entonces usted va y lo pone y efectivamente ya no se le salta más la protección porque el breaker está diseñado para asumir esa corriente, pero el cable no. ¿Qué va a pasar con el cable? Ese cable va a empezar a sufrir, ese cable va a empezar a pasar mucha corriente, le va a empezar a dañar el aislamiento y ahí es donde vienen las cosas que no deseamos. Empieza la sobrecarga, después de la sobrecarga se daña el aislamiento del cable y después viene el cortocircuito. Después del cortocircuito, ¿qué puede pasar? Puede haber un incendio. Entonces, por eso es muy importante el tema del cálculo de la corriente, saber qué es la corriente, no confundirla con la tensión, no confundirla con la potencia para poder nosotros hacer los cálculos de manera correcta. Sí, más o menos, John Henry. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra duda acerca de lo que acabamos de hablar ahí? Estos cálculos que dijimos, estos ya vienen en unas tablas. Esa nos lo suministra Codensa o Enel. Codensa o Enel. Entonces no hay que hacerlo en la parte residencial, en la parte de los cuadros de carga. Entonces ustedes pueden encontrar en internet unas tablas que vienen por estratos. Entonces no es lo mismo un diseño doméstico en un estrato 1, 2 o 3 a un estrato 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes cargas. Por ejemplo, en un estrato 1 es muy difícil encontrar una persona que esté cocinando con una estufa de inducción, por ejemplo, porque estas estufas pues son costosas. ¿Cómo cocinan las personas de los estratos bajos? Con gas. Entonces es por ese motivo. En la parte industrial sí se hace con el cálculo que usted como diseñador tiene en su criterio. Entonces no es lo mismo tener 3, 4, 5 máquinas a tener 10 o 20. Entonces ese cálculo sí lo hace usted como diseñador eléctrico. Listo, acá en esta imagen, por ejemplo, vemos la parte de la caja principal donde se hace la distribución. Entonces, por ejemplo, acá, esto lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos del RETIE y de la NTC 2050, pero en un pequeño adelanto les puedo comentar que este diseño interno lo pueden hacer ustedes sin tener ninguna licencia, sin tener ningún permiso de nadie, porque aguas abajo, o sea, de este tablero hacia adelante, usted puede conectar las cosas como usted quiera. Obviamente no se recomienda que esto lo haga un profesional para evitarse inconvenientes. La cometida, que es del contador hacia afuera hasta el transformador, esto sí lo tiene que hacer una persona certificada. Esto lo tiene que hacer una persona con licencia profesional. Listo, después hablamos más en detalle de eso. Entonces acá otra de las aplicaciones es el tema de la iluminación. Entonces acá podemos intuir que estas lámparas, que esta iluminación está conectada en paralelo. No tendría mucho sentido que estuvieran conectadas en serie porque ya vimos el problema del serie. Si alguna de estas falla,
va a fallar toda. Entonces, podría ser que usted como diseñador diga, bueno, yo voy a dejar en serie de a 5, cosa que si falla una, solo me falla en 5, no 20, por ejemplo. Entonces ya va a criterio suyo y va a criterio también pues de los costos que tenga, del presupuesto, porque obviamente en paralelo se va a gastar más conductores, va a gastar más en protección y va a gastar más en cable. Entonces depende también del presupuesto que tenga. Acá vemos también cómo es el tema de los bancos, de los armarios industriales donde usted conecta sus protecciones en un solo armario. También es importante el tema de la pulcritud, el tema del orden, para que usted sepa qué es lo que está conectado ahí. Que no sea tan difícil venir a leer un plano, un diagrama unifilar y que usted encuentre rápidamente acá una falla. Por ejemplo, si se desconectó acá algo, si está suelto, si hay un punto caliente. Entonces sea sencillo. Entonces es importante el tema del orden ahí en esas conexiones. En el tema, por ejemplo, de la automatización, ustedes pueden ver acá unos contactores. Esto ya también, como les decía, esto se conecta todo en paralelo. No tendría sentido pues conectar una serie de máquinas ahí valga la redundancia, en configuración en serie, porque pues no sería funcional. Obviamente pues en algunas aplicaciones sí se puede hacer. Para las personas que no les guste tanto esto de la potencia, sino más bien lo del tema de las comunicaciones, de la robótica, de la electrónica, también pues hay que tener claro este concepto de paralelo porque pues se utiliza mucho. Como pueden ver en esta tarjeta de estas antiguas, esto pues ya prácticamente no se utiliza, pues hay unos elementos acá conectados en paralelo, por ejemplo estas resistencias. em, Acá tenemos por ejemplo un condensador, una bobina, acá un transistor. Esto pues usted lo podía manipular, usted lo podía arreglar porque pues no resultaba tan difícil quitarle la soldadura y volverlo a soldar, reemplazar el elemento. Como ustedes pueden ver acá en esta tarjeta, pues ya no se puede hacer eso. Máximo usted puede cambiar acá estos condensadores, teniendo pues cuidado de no ir a dañar la tarjeta. Pero si usted quiere, por ejemplo, ir a cambiar una pastilla de estas, ya con la herramienta que usted tiene en la casa, pues no lo puede hacer porque usted medio le acerca acá el cautín y ya quemó acá media tarjeta. Entonces esto ya toca reemplazarlo prácticamente que todo, si se dan. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo para interiorizar un poquito lo que acabamos de hablar. Entonces tenemos el mismo circuito, solamente cambiamos los valores y me dice halle la corriente que circula por la fuente. Entonces vamos a hallar la corriente que circula por este lado, por la fuente. Después me dice hallar la corriente en cada resistencia. Y por último, perdón, me dice hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser hallar la resistencia equivalente. Entonces ya sabemos cómo se hace. Simplemente reemplazar los valores. Entonces, si me ayudan ustedes ahí en su calculadora del celular, los que la tengan ahí disponible, verificamos estos valores. Entonces es 100, 200 y 300. Simplemente venir y reemplazar acá en esta ecuación. Entonces tenemos 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 100 más 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Cuando usted haga esa suma, ahí en la calculadora le va a dar 11 sobre 600 o le va a dar un número decimal. Cuando le dé ese número decimal, usted ya que ahí guardado en la memoria, le saca el inverso. ¿Cómo le saca el inverso? Dividiéndolo entre 1 entre ese número, entre ese que usted tiene guardado ahí en la calculadora. O lo invierte, le saca la inversa. Entonces lo que está abajo lo pasa arriba y lo que está arriba lo pasa abajo. Que en este caso es la R equivalente, la paso arriba, el 1 abajo no lo pongo porque cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número. Eso va a ser igual a 600 sobre 11.
¿De cuánto va a ser la resistencia equivalente? La resistencia equivalente va a ser de 54.5 ohmios. Entonces no sé si alguien hizo el ejercicio de rápido de verificar esos números. En la calculadora. Bueno, voy a abrir acá la mía y miramos. Sí, profe, da 54. Listo, Alexander. Entonces miremos acá rápido, no nos demoramos nada. Entonces volvemos a lo mismo. Bueno. Entonces es simplemente abrir los paréntesis. 1 sobre 100 más 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Cerramos el paréntesis y me da 0.01833 periódico. Ese número ya quedó guardado en la memoria de la calculadora, entonces le saco el inverso. Entonces sería 1 entre ese número. Siempre que queda guardado le doy answer y le doy igual. Y me queda 54.54 ohmios. Eso fue lo que hicimos acá, paso a paso. Entonces es importante saber sacar esa resistencia equivalente. Listo, entonces teníamos un circuito original y tenemos su equivalente, donde tenemos una fuente y una resistencia. Ya con esos datos, ¿qué puedo hacer? Sacar la corriente. ¿Cómo saco la corriente? Con la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm para sacar la corriente? La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, ¿de cuánto es la tensión? De 12 voltios. ¿De cuánto es la resistencia? De 54.5 ohmios. Hago esa división ahí en la calculadora. Aprovechar que la tenemos acá. Entonces nos da 12, para saber interpretar esos números, 12 entre 54,54. Eso me da 0.22. ¿0.22 qué? Amperios. Amperios. La corriente se mide en amperios. Como no es elegante, como no es práctico dar este resultado en amperios cuando hay decimales, entonces corro este punto 3 posiciones hacia la derecha para que me queden miliamperios. Entonces lo corro 1, 2 y 3. ¿Y me queda cuánto? 220 miliamperios. Lo puedo redondear. 220 miliamperios. ¿Qué es lo que tenemos acá? 220.2 miliamperios. Lo redondeo a 220 miliamperios. Listo. ¿Alguna pregunta de cómo hallamos esta corriente? Creo que es bastante sencillo, ¿no? Listo. Entonces continuamos. Y vamos a hallar la corriente en cada resistencia, que fue lo que me están pidiendo en el segundo punto. Entonces, como ya conocemos la tensión que hay en cada resistencia, pues simplemente utilizo la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Como sé que es un circuito en paralelo, pues aplico ese criterio y digo 12 voltios dividido entre 100, que es lo que tenemos acá, me va a dar 120 miliamperios. Es esa corriente que tenemos por acá, que baja por la resistencia de 100. Ahora por la resistencia de 200, la misma cuestión. Tenemos 12 voltios y la divido entre 200 ohmios, que es la resistencia de acá.
Entonces 12 entre 200 me va a dar 60 miliamperios. Y por último, hago el mismo cálculo en la resistencia 3. Entonces tenemos 12 voltios dividido entre 300 ohmios me va a dar 40 miliamperios. Luego sumo esas corrientes. ¿Cuánto me tiene que dar esa corriente? 120. 20. Sí, señor, 120. Más 60 sería 180. Más 40, 220. Que es la corriente que va saliendo por la fuente. Entonces no se puede perder ninguna corriente en ningún lado. ¿Por qué? Porque la corriente no se almacena. La corriente siempre está fluyendo. Entonces si sale por la pila y llega a este nodo, ella no se va a quedar ahí. Ella sigue un pedazo por acá y otro pedazo por acá. Lo mismo, llega acá a esta fuente, a este nodo y se divide. Una por la de 300, otra por la de 200. Van bajando por acá, vuelven y se suman, vea. No se ve la Vuelven y se calculadora. encuentran. Señor, Profe, no se ve la calculadora. Solo se ve la calculadora, no se ve el ejercicio. perdón. Listo, entonces les estaba diciendo que vamos a hallar la corriente por cada una de las resistencias. Entonces, para hallar la corriente por esta resistencia, tomamos la tensión, que va a ser la misma de la fuente, y la dividimos. Entonces me quedaría 12 dividido 100, 120 miliamperios. Después tenemos 12 dividido 200, que serían 60 miliamperios. Y por último tenemos 300, que es la resistencia 3, la dividido entre 12. Entonces 12 dividido entre 300 me da 40 miliamperios. Yo sumo esos tres valores, 40 más 60 más 120, y me tiene que dar la corriente original, que es de 220 miliamperios. Entonces les estaba diciendo que si la corriente sale acá por la pila, ella no se va a acumular acá en los nodos, sino que ella va siguiendo la trayectoria. Entonces llega acá a este nodo, sigue hacia la derecha una fracción de ella y hacia abajo otra parte. Llega acá a este nodo y lo mismo, un pedazo hacia la derecha y otro hacia abajo. Cuando hace esta circulación, vuelven y se encuentran acá, la de 200 y la de 300, la corriente que va bajando por ahí. Y por último, se suma acá, en la de 100. Y ahí tiene que cumplir con la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿acá en qué se está transformando? Energía química, que es de la pila, se transforma en energía eléctrica, y acá posiblemente se convierte en energía lumínica, si esto es un bombillo, en energía térmica, si esto es un horno, por ejemplo, en energía mecánica, si esto es, por ejemplo, el motor de la licuadora. Y continúa su camino, no se pierde nada ahí, solo se transforma. Listo, entonces faltan 5 minutos para las 7. Ya va a caducar acá el tiempo de la llamada, entonces ahorita les envío el nuevo enlace y nos vemos a las... solamente aprender de electricidad, sino pues también cositas como saber entregar un informe. Sí, José. Profe, una pregunta. Así Señor. es que se tienen que entregar los trabajos, ¿sí? No, pues Así usted lo en el mira diseño. como usted quiera. Yo este es un ejemplo, pero hay muchos formatos. Sí. Hay muchas maneras de entregarlo. Lo importante es que sea de una manera bien organizada. Bien ok, bueno, listo, profe. Gracias. Listo. Con mucho gusto. Sí, Jessica. Profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. ¿usted ya subió la grabación de la clase pasada? Sí. Y esta también la sube, ¿sí? Sí, claro, apenas terminemos ahorita, le subo eso al canal de YouTube. Dale, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con la tarea, que haya tratado de hacerlo y no le haya salido? Sí, profe, la conexión de las baterías no me dio. Listo, Profe, vamos a disculpa, mirar. eso Listo, tenía vamos a hacer este montaje. ¿Sí? ¿Quién más?
plazo hasta el jueves, ¿verdad? De esa tarea. El plazo es hasta el jueves, sí. Ah, listo, profe. Listo, pues ahorita la acabo de Pues montar. la idea no es dejarnos colgar con eso, ¿no? Listo, no, sí, perfecto. No Sí. acumular trabajo, sino eh, tratar de ir trabajando, sino que Profe, la la verdad, verdad a mí no me dieron los resultados que esperaba. listo, entonces ya vamos a mirar, vamos a montar este que hicimos hoy y con ese podemos solucionar algunas dudas de la tarea, ¿listo? Porque es prácticamente lo mismo. Entonces les voy a compartir acá la pantalla para abrir el Tinkercad y mirar. Yo ya me registré en la plataforma y todo, pero no me da los resultados. Así como desde el ¿Y revisó ejercicio la como del grabación, Brian? Sí, señor. ¿Revisó la presentación en el Classroom? Claro, sí, señor, yo revisé todo Listo, ya paso a miramos a paso ver cómo entonces cuáles estuvo. son las dudas. Como Entonces ese vamos ahora a día abrir acá estaba el... en el trabajo, entonces por eso muy detalladamente estuve mirando la grabación. Listo, entonces vamos a mirar una cosa acá importante sobre la suma de las baterías. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta fuente de 12 voltios. Entonces vamos a ingresar acá. No lo vamos a hacer con la fuente de poder, sino lo vamos a hacer con las baterías. Entonces, alguien diría, para que me dé 12 voltios, yo puedo poner ¿cuántas pilas de 3 voltios en serie? 4, ¿cierto? Para que me dé 12. Y las podría conectar de esta manera. Positivo con negativo. ¿Sí me sigue, Alex? Sí, señor. Véalo. Entonces acá vienen marcadas más y menos, ¿cierto? Sí, señor. Si esta es más, por descarte, la de abajo es menos, ¿cierto? Entonces conecto negativo con positivo y negativo con positivo. Entonces cuando yo vaya y mida esa tensión con un multímetro y lo ponga en función de medir tensión, vea, esto tiene función para medir corriente y función para medir resistencia. Vamos a medir tensión para verificar que la tensión sea de 12 voltios. Entonces, pueden revisar este video después para mirar cómo se hace la tarea. Entonces, el positivo lo conecto al positivo de la sumatoria de baterías. Listo, ahí tenemos los 12 voltios, ¿sí? Que era lo que me estaba pidiendo la fuente. Entonces es importante saber conectar estas baterías. ¿Por qué? Porque ustedes en un sistema, por ejemplo, de paneles solares van a conectar las baterías así. En un carro eléctrico lo conecta así. Hay que saber leer esos planos y saber leer esas configuraciones. Alguien pudo haber dicho, no, yo no la quiero poner 4 pilas de 3 voltios, sino quiero poner una de 9 y quiero poner una de 3. También le va a dar 12. O alguien podría haber dicho, voy a poner ¿cuántas de estas? 1.5. ¿Serían 6? ¿O serían cuántas? ¿O serían 8? Profe, la tarea del voltaje eran 24. Listo. La tarea es 24. En el ejercicio que estoy haciendo es de 12. Entonces ahí ya le di varios ejemplos, ¿no? Entonces vea. Cada una de estas cada par suma 3. 3, 6, 9 y 12, vea. Alguien pudo haber dicho, no, yo voy a conectar estas baterías así. Y también es válido. Vea. Negativo con positivo. Positivo con negativo. Positivo con negativo. Siempre es así, vea. Positivo
con negativo. Si usted conecta positivo con positivo, en lugar de sumar, va a restar. Porque si es como si de una pila estuviera cargando la otra. Entonces no le va a funcionar. Tiene que ser siempre positivo con negativo. Entonces verificamos que acá hayan los 12 voltios. Profe, a mí conectando 4 pilas me da 9 voltios. 4 pilas de cuáles. De las redondas, de las que el primer ejercicio que hizo, profe. ¿Cuánto le da? 9 voltios. ¿Y cuánto le tiene que dar? 12 voltios. Ahora le falta, tiene que sale otra. Vea, son 4 pilas, vea. 4 pilas de las redondas. Si cada una es de 3, 4 por 3, 12, vea. Si usted le está dando 9, conectó algo mal ahí. Vea, cada 12 voltios, vea. Vea, se tiene que conectar positivo con negativo. Positivo con negativo y positivo con negativo. Si usted hace una conexión ahí que no es, le va a dar otra tensión. Listo, ya quedó claro lo de las baterías, Alex. Sí, señor, muchas gracias. Entonces, como en la tarea es de 24 voltios, ¿qué va a hacer? Hacer una combinación ahí con unas ¿Cuál buenas sería la más fácil? conexiones. Pues ya con la explicación todas se ven fácil. Fácil me refiero que sean menos conexiones, porque vea, acá serían 3, 6, 9. Y ya hay una que me ofrece 9, pues pongo las de 9, ¿no? Sí, 2 de 9 y 2 de 3 voltios. Exactamente. Esa podría ser una combinación. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hicimos acá de las baterías? Muchas ¿Alguna, gracias. alguna otra inquietud? Listo, entonces vamos a mirar el tema de medir la corriente, a practicarlo, porque ya lo vimos cuando hicimos el circuito en serie, ya practicamos, ya vimos la teoría de eso. Listo, entonces vamos a dejar esta de 12 y vamos a conectar las 3 resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces tenemos acá la de 100, tenemos acá la de 200 y acá una de 300. Entonces acá por defecto esto viene en kiloohmios, ustedes lo pasan a ohmios. Hay que tener cuidado con eso, vean, 200 ohmios, porque si usted le deja en kilos, pues le va a dar una lectura errónea. Listo, 300. ¿Cómo la vamos a conectar? La vamos a conectar en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que estos puntos son comunes, vean. Entonces esta resistencia va a ir conectada a la resistencia de 100. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la idea es que ustedes hagan estos ejercicios. Este que estamos haciendo ahorita no es para entregar, por ejemplo, pero sí es para practicar. Entonces, cuando tengan un tiempo sin necesidad de estar presionados por una nota, por una tarea, ustedes tienen que venir y hacerlo de una manera autónoma. La idea de estos cursos es eso. Simplemente les doy acá una guía, les presento algunos ejercicios y ustedes de manera autónoma le cacharrean. Como pueden ver, este programa pues es bastante intuitivo, bastante colorido, bastante ilustrativo.
Entonces no hay excusas para no hacer los ejercicios. Listo. Entonces vamos a medir la corriente que pasa por cada una de las resistencias y vamos a medir la corriente que viene de la fuente. Entonces para eso voy a añadir un multímetro y lo voy a poner en función de corriente, vean, como ustedes pueden ver acá. Entonces voy a ponerlo en función de corriente. Como vimos la sesión anterior, para medir corriente obligatoriamente tengo que abrir el circuito. ¿Cómo abro el circuito? Entonces, como viene acá de la fuente, lo voy a abrir de acá. Quito este cable, ¿sí? Para medir corriente me obliga a abrir el circuito. Lo conecto al positivo del multímetro y el negativo lo conecto donde estaba, que era donde, en la parte de la resistencia. Le doy play y medimos la corriente. Entonces teníamos que era de 100, esta habíamos dicho que era de 200 y esta que era de 300. La fuente habíamos dicho que era de 12 voltios y la corriente nos tiene que dar ¿cuánto? En teoría 220 miliamperios. ¿Cuánto me está dando ahí? 127, profe. 127 miliamperios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que la tensión sea, la corriente no corresponda a lo que es. Y está bastante lejos, ¿cierto? 100 miliamperios. ¿Qué error cometí ahí en la conexión? ¿Sí vemos el error o no? Alguien que le haya cacharreado al software, que me diga dónde está el error ahí. Profe, ¿ahí no será que conectó mal? ¿En qué parte? Ahí en el multímetro, a la resistencia. Bueno, si yo quisiera no abrir el circuito ahí, sino abrirlo en otro lado para medir la corriente que viene de la fuente. Si por ejemplo quisiera medirlo acá en esta parte. Si alguien dijera, no, abra el circuito ahí y conecte el multímetro, ¿eso es válido? ¿Esto se puede hacer? No, profe, Profe, para medir corriente no, ¿Por qué no? porque ahí llega el voltio. No, pero vea que nos está dando la misma, vea, 127 miliamperios. Pero ahí está interrumpiendo la corriente. Exactamente. Ahí la estamos interrumpiendo. Vamos a medir acá un segundo la tensión para que ustedes vean algo. Profe, Ya, y si le ya sacamos interrumpo? conclusiones. Midamos la tensión un momento. Vamos a medirla. La tensión de las pilas. Me da una tensión de 6.9 voltios. ¿Y se acuerda que ahorita que la habíamos medido nos daba 12? Y está interrumpido ahí y baja Bueno, mucho. listo, voy a quitar este para que no nos confundamos. Y lo voy a dejar acá como estaba. Y estoy midiendo como medimos al inicio. Al inicio me había dicho que esa tensión era de 12 voltios. Y ahorita me está diciendo que es de 6.9. Eso es lo que sucede en la vida real. Entonces por eso es que este software es tan chévere. Si usted coge 4 pilas de esas pequeñas, esas pilas son muy inestables. Son muy
poco confiables. Pues ahí, en la vida Porque, real, vea, vuelvo, espere, detengo acá la simulación y abro el circuito, vea, y vuelvo y mido la tensión. Y ahí sí me da los 12 voltios, vea. Entonces eso pasa en la vida real. Usted tiene esas 4 pilas y usted va y las mide y usted contento dice, sí, tengo 12 voltios, vea. Y cuando va y conecta lo que tenga que conectar, resulta que ya no hay 12 voltios, sino ¿cuánto? Muchísimo 6 y menos. algo. Ni siquiera baja un poquito, sino vea, bajaron 5 voltios. O sea Entonces que uno pierde dice, ¿cómo? tensión. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de esas cosas. Para verificar ahorita la corriente que necesitamos de esas resistencias, vamos a medir, vamos a utilizar una fuente confiable, una fuente de laboratorio. Vamos a utilizar esta fuente. Entonces esta fuente la vamos a reemplazar por estas pilas. Entonces esta fuente, como ya ustedes saben utilizarla, la pueden utilizar ahí. Los que han hecho la tarea, la pueden utilizar. Entonces vamos a conectar nuevamente a la resistencia. Bueno, voy a abrir acá de una vez el circuito, voy a poner de una vez el multímetro para verificar que la corriente sí tiene que ser de 220 miliamperios. Ahora sí, con esta fuente no puede fallar. Ahorita verá porque las pilas no son confiables, pero esta fuente yo asumo que es una fuente confiable. Entonces pongo esto en función de corriente, cuadro la fuente, le pongo el valor de 12 voltios y efectivamente ahora sí tenemos los 220 miliamperios, que era lo que teníamos acá. Vea, 220 miliamperios. Entonces acá uno saca varias conclusiones. La primera conclusión es que el software es bastante ceñido a la realidad, porque me simula la parte de la pérdida de la tensión por una mala fuente de alimentación, que en este caso son esas pilas de reloj. Lo otro es que vea la fuente ya de tensión, que es una fuente confiable, ya me da exacto el número que yo estaba buscando, 220 miliamperios. Listo, entonces ustedes me van a ayudar a medir estas corrientes de acá. La corriente de la resistencia de 100, que habíamos dicho que era de ¿cuánto? De 120 miliamperios. ¿Dónde mido esa corriente? ¿Dónde mido esta corriente de esta resistencia? Tengo que abrir el circuito, eso es lo primero. Pero ya están llegando ahí 2 cables, 1 y 2, ¿cierto? Entonces voy a ingresar el multímetro. Entonces, una viene de la fuente, la conecto al positivo, y la otra viene acá, ¿cierto? Tengan en cuenta cómo es que se mide esto, ¿cierto? No es ir a medir por medir. Entonces, el negativo va a ir conectado. Y no me puedo olvidar de la otra resistencia, ¿no? Sí, ahí quedaría bien. Sí, señor. Parece que sí, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto en función de corriente. Y efectivamente pues nos quedó mal conectado. Porque quedó 220 miliamperios, ¿ve? Y estamos buscando el de 120. ¿Qué error cometimos ahí? ¿O qué error cometí yo? Profe, ¿sería entre el ánodo de la resistencia número 1 y número 2? El ánodo es el positivo, ¿sí? Correcto. Bueno, del nodo de la resistencia 1 y la número 2. O sea, eso estaba conectado así. Correcto, Pues sería abrirlo en ese punto y ahí colocar Si este iba conectado acá. Si es que colocó los multímetros en serie.
Ahí está conectado, ¿cierto? Correcto. Ahora necesito abrir el circuito. ¿Dónde lo abro? Acá, ¿cierto? En ese punto y la resistencia número 2. O sea, esta es la resistencia 2, ¿cierto? La 1. Esta es la de 100, sí. Esta es la de 100. Y esa corriente es de 120 miliamperios. Entonces voy a conectar este cable, lo voy a conectar acá, al negativo. Al igual que el negativo que viene del otro multímetro. Y ahora sí, conecto este ahí, ¿sí? ¿Sí sería así o no? Ahí me da los 120 miliamperios, pero era conectarlo lo contrario, para que me dé Contrario. positivo. Entonces el negativo lo conecto con el positivo. Entonces hagámoslo otra vez para que se vea bien claro lo que estamos haciendo. Entonces el negativo lo voy a conectar al positivo del multímetro y del negativo lo conecto. Profe, una pregunta, pero cuando es Dime, así no altera, cuando es así como... o no sea, te entendí cambiando la pregunta. negativo con positivo, o sea, colocando inversas. Sí, sí altera, pero en el signo. Ahí, por ejemplo, no vamos a ocasionar ningún daño en el multímetro, porque él simplemente me va a decir, usted está midiendo la corriente, pero la está midiendo en sentido contrario. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, entonces, em, ¿sí quedó más o menos claro cómo fue que conectamos esto, no? Aquí No, me profe, dice, ahí me perdí. Hasta el ah, primer paso muy bien, pero ahí ya me perdí. póngale cuidado. Tenemos esto conectado así. No voy a dar tantas vueltas con esto. Voy a simplificar un momento este circuito, que es lo que nosotros haríamos en la vida real. Esto lo hice para que ustedes vieran que va quedando como en el diagrama. Pero ¿cómo lo conectaría yo directamente? Simplemente de esta forma. Lo que tenemos que tener claro es que la corriente la medimos en serie. O sea, tenemos que abrir obligatoriamente sí o sí el, el circuito. Listo, ahí están las tres conectadas en paralelo. Fue lo mismo que esto, pero sin tantas vueltas. Para medir la corriente que va saliendo por la fuente, simplemente es abrir ahí el circuito de la parte más visualmente más fácil. Entonces conectamos el positivo al positivo y el negativo ahí a ese punto común. Y verificamos que sean los 220 miliamperios, ¿cierto? Ahora, ¿qué queremos hacer? Medir la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Cómo la mido? Abriendo el circuito. Entonces abro el circuito. ¿En dónde lo abrimos? Usted lo puede abrir acá arriba o lo puede abrir acá abajo. Vamos a abrirlo de acá abajo. Entonces ingresamos el multímetro, lo ponemos en función de corriente, conectamos acá al positivo listo. Y este punto lo conectamos
a la fuente. Al igual que este. Ahí debería dar, ¿cierto? Vamos a ver si sí. Ahí nos da los 120 miliamperios. ¿Sí? ¿De esta manera fue un poquito más claro o igual? Sí, de esta manera no, de esta manera ya fue más claro, profe. Más clarito, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta lo que yo les había dicho acá, volviendo al diagrama. Ya, se me ocurre una cosa, les voy a mostrar algo acá rápidamente para que ustedes lo vean más claro. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de multisim, este multisim es de versión de escritorio. Este es diferente al que ustedes tienen porque el que ustedes tienen es menos robusto. Vamos a hacer ese montaje acá rápidamente y verán que acá es más intuitivo ver cómo es que se conecta. Así nos demoremos un poquito, pero para que lo tengan claro. Entonces, tenemos acá, vamos a meter las 3 resistencias. Acá va a ser más evidente lo que estamos haciendo. Vamos a ingresar una fuente. Acá donde dice source, fuentes de tensión y fuente directa de tensión. Como siempre nos obliga a meter una referencia de tierra. Esto es lo mismo el que ustedes manejaron, pero es la versión completa, ya es la versión de escritorio. Esta versión pues ya toca tener una suscripción. Listo, entonces le vamos a poner acá 100 ohmios. Esta la vamos a poner de 200 y esta la vamos a poner de 300. Entonces vean, cerramos el circuito por arriba. Algo que ustedes notan acá es que en el Tinkercad el cable que ustedes ven acá, ese cable lo asume el programa como si tuviera un aislamiento. O sea, yo no puedo venir a conectarle algo acá. Mientras que en el multisim, Permite los nodos. exactamente, vea, ese cable no tiene aislamiento, vea, sino es simplemente la conexión. Entonces, este programa es ya para personas que no necesitan entender esa parte del conexionado, sino ya es para una persona que ya necesita hacer una simulación un poquito más profesional. Listo, entonces vea, tenemos acá el multímetro y lo que nosotros hicimos ahí en el Tinkercad fue esto, sino que ahí no se ve tan claro, porque él me obliga a abrir el circuito, mientras que acá pues también abrí el circuito, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque el cable no tiene aislamiento. Ve. Acá vamos a medir las 3 corrientes. Entonces viene la corriente por la resistencia, se cierra acá el nodo. ¿Sí? Acá es más fácil, porque es más visual. Vean, viene acá por la resistencia y ahí voy a medir las 3 corrientes. Entonces acá esto lo voy a poner en función de corriente, al igual que el otro multímetro y el último multímetro. Lo pongo en función de corriente. Ya verifiqué que son los valores. Simplemente le doy acá en simular y vemos los valores. Vea, este es de 40, este es de 60 y el otro es de 120. ¿Sí ve? Que es muchísimo más intuitivo, más fácil. ¿Cuál es la idea del otro? El otro programa pues me lo pone un poquito más difícil para que yo practique en la vida real cómo voy a conectar. En la vida real usted no va a conectar como en el multisim, sino como en el Tinkercad. Entonces, si ven, vean. Viene la resistencia, haga de cuenta que no está el multímetro, se cierra acá. Yo tengo que abrir el circuito para ingresar mi multímetro, ¿sí ven? Y ahí están los 120 miliamperios. Para medir la corriente que viene por la fuente, pues quito este cable, ingreso un multímetro, ingreso otro multímetro y simplemente lo conecto ahí. Ya ve. Le doy en play, le doy en corriente y me da los 220 miliamperios.
Entonces ahí tengo conectados los 4 multímetros para medir las 4 corrientes. La suma de estas 3 corrientes me tiene que dar la corriente que va por la fuente. Entonces volviendo al... ¿Sí quedó claro más o menos en el multisim? Uy, profe, ahí queda más claro que en el otro programa. Listo, pero igual la idea es que usted le cacharrea a este, porque en este sí le obliga usted a mirar acá, porque el cable sí tiene aislamiento. Entonces, usted tiene que mirar acá con cuidado qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿sí ve? Es un poquitico menos visual. Entonces usted pone acá el multímetro, abrió el circuito, cerró con la resistencia, y dónde va a conectar este, por ejemplo. Acá el negativo, y esta terminal, acá el negativo también. ¿Sí ve? Entonces no es tan visual. ¿Y esa corriente de cuánto tendría que ser? De 60 miliamperios, ¿sí? Sí, de 60. Entonces faltaría conectar el último multímetro, que es este de acá. Entonces abro el circuito, ingreso el multímetro, lo pongo en función de corriente, conecto a la parte negativa, positiva, y este lo conecto acá al negativo. Y ahí me dan los 40 miliamperios. Entonces la idea es que ustedes practiquen esto, revisen la grabación, conecte el multímetro arriba, lo conecte abajo, le cambie las pilas. Usted puede hacer ahí cositas para que usted mismo de forma autónoma llegue y saque sus propias conclusiones. Esa es la idea de estos ejercicios. Listo, entonces esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido para la tarea, y la invitación nuevamente es a que ustedes de manera autónoma vayan y le cacharreen a eso. ¿Alguna duda adicional de lo que hicimos acá? Por mi lado no, profe. No, profe, todo bien, todo bien. Listo, Alex, sí, más o menos ya aclaró las dudas de las conexiones. Sí, profe, excelente, muchas gracias. Listo, Alexander. O sea que en el programa del Tinkercad, ahí es cuando se toca abrir el circuito, se conecta el negativo al positivo, ¿cierto? Sí, señor, depende, porque si es por encima, es negativo con positivo. O sea, por eso le digo, cacharréele y mire cuándo le da positivo y cuándo le da negativo. La idea es que abra el circuito. Si usted no abre el circuito, no está midiendo correctamente. Ah, ok, profe. La idea es cacharrearle, porque si nos quedamos solamente con lo que yo hablo acá, es difícil de interiorizar estos conceptos. Listo, entonces voy a llamar lista rápidamente. Profe, qué Nuevamente pena, les... una Sí, pregunta, una Jessica. pregunta. Entre más uno le coloque dispositivos, digamos, como pilas, como potenciómetro, algo así, en el simulacro siempre va a salir bajo. El potenciómetro es una resistencia variable. Las resistencias, ¿sí viste cuando conectamos las pilas? Sí, sí, señor. Que la habíamos puesto de 12 voltios, que habíamos medido, y la pila en vacío mide 12 voltios. Por ejemplo, si tuvieras, por ejemplo, en la casa el multímetro y vas y mides la tensión de las pilas del control del televisor, ellas de pronto te dicen 1.2 voltios, 1.3 voltios, pero cuando está conectada va a medir una tensión más bajita. Eso pasa con las pilas, y eso es lo chévere del Tinkercad, que me muestra eso. Mientras que en el multisim no. Sí dice que cuando conectamos en el multisim él sí da los valores exactos, porque es un programa ya más avanzado.
El otro es para, para las personas que están en esta etapa de formación. Entonces, a medida que tú vas añadiéndole cosas a las pilas, va cayendo la tensión. ¿Sí era más o menos esa la pregunta, Jessica? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, Gracias. entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Andrade Álvarez Juan David. Crislin Manuel. Presente, profe. Listo, Crislin, gracias. Alexander Bermúdez. Presente. Listo, Alex. Heiner David. Cristian Javier. Carlos Andrés Boza. Presente, profe. Listo, gracias. Giovanni Rafael. Jason Leonardo. Cristian Ricardo. Laura Alejandra. John Henry. Manuel Andrés. Presente, profe. Manuel, su merced no me envió al fin el PDF, Sí, profe, te lo envié a tu WhatsApp. De la cédula, sí te lo envié. pero no en PDF. Ya reviso, profe, y te lo reenvío porque creo que sí lo también un PDF. Ya reviso. Sí, hágame el favor. Listo. Hágame el favor porque tengo que enviar esto a más tardar mañana y no. Listo, ya se la envío. Listo. David Gómez. Presente. Listo, ahí, gracias. Alexander de Jesús González. Brian Snyder. Presente, profe. Listo, gracias. Jessica Elizabeth. José Martínez. Presente, profe. Presente, profe. Listo. José. Presente, profe. Listo, gracias. Catherine Joana. Catherine me escribió. Germán Monroy. Presente, profe. Listo, gracias. Francisco Niño. Presente, profe. Gracias. Apolinar Padilla. Manuel García. Sí, Manuel. Profe, te la acabé de enviar, puedes revisar a ver si así Listo. es. Listo, ya reviso. Vale, Lenin Khaled. Presente, profe, Lenín. Listo, gracias. Juan Sebastián Quevedo. Sebastián Anderson Quevedo, Jesse presente, Ruiz. profe. ¿Quién? Sebastián Quevedo, presente, es que se cortó, profe. Listo. Gracias. Anderson Yesid. Sí, señor. Gracias. Miguel Francisco. Presente, profe. Listo, gracias. Brian Steven. Presente, profe. Listo. Fernando José. Presente, profe. Listo, gracias. Francia Eulalia. Presente. Y María Alejandra Velázquez. Presente, profe. Presente, Listo, profe. entonces la tarea la tenemos también, o sea, tenemos todavía tiempo. La idea es que ustedes, como les digo, no se sientan presionados por el tiempo, pero pues tampoco dejen eso para lo último. La idea es que vayan cacharreando, le vayan haciendo eso de una manera autodidacta y de una manera autónoma. Sí, Alex. Profe, yo no vi habilitada la entrega de la tarea. Pues me dice que estamos ahí al día con las tareas, pero no está abierta Miramos un la segundo de una vez. tarea 2. Voy a mirar de una vez. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos que esto es el grupo 3.
Trabajo en clase. Tarea 2. Fecha límite 27 de agosto a las 12. Sí, sí, señor. 29 asignados. Sí, ahí están todos. A ver si está su Es merced. que lo traté de montarla hoy, pero Alexander no. Bermúdez. Sí, ahí están todos. Ya 4 personas me la entregaron. 4 personas ya me entregaron la tarea. Los demás, pues, la idea es que no se dejen colgar con eso. Ya con lo que vimos hoy, ya tienen material. Ahorita les subo la presentación y les subo también el video para que lo puedan revisar la última parte. Obviamente no es ir a ver todo el video de hora y media, sino la última parte de donde hacemos los montajes. Obviamente pues a una velocidad más rápida para que no se queden ahí tanto tiempo. Esa es la idea de ese material. Listo, entonces gracias a todos, que tengan feliz resto de noche, gracias por la asistencia y nos vemos el jueves. Feliz noche. Bueno, profe, que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Descanse. Chao, Hasta chao. mañana. Gracias, profe. Con gusto. Profe, ¿me confirma si te sirvió lo de la cédula? Ah, voy a mirar, sí. Voy a mirar de una vez porque necesito enviar eso mañana. Listo, Manuel. Listo, profe, quedo atento a cualquier cosita igual, ¿listo? Sí, señor. Listo, gracias. Gracias, muy amable. Chao, profe. Listo, nos vemos.